Los motociclistas que no utilicen chaleco con el número de placa en la espalda serán infraccionados por el personal de la policía vial. ¿Qué clase de alma tienes tú? La tienes bien podrida. Historia del motociclismo. Activismo contra abusos de la autoridad. Entrevistas y reportajes. Tips de mecánica, manejo y todo lo que tenga que ver con motos, motociclistas y motociclismo, porque es un placer ser motociclista. Bicho raro ese tal motociclista. Tan raro es para muchas personas que, como lo dicta la historia, todo aquello que sea diferente, distinto, incomprensible, inhabitual, difícil de entender o desconocido, tiende a ser mal visto, rechazado, segregado, acusado o incluso estigmatizado. Y si le sumamos que la motocicleta es una de las mejores alternativas de movilidad unipersonal o bipersonal en las ciudades, con un bajísimo consumo de combustible y de emisiones contaminantes comparado con cualquier otro vehículo de combustión interna, se vuelve también un elemento discordante y dolor de cabeza para muchas políticas públicas internacionales sobre movilidad y ambientales, más bien enfocadas en el negocio que implican la movilidad y el transporte público masivo, por lo que buscan tachar y satanizar este vehículo y forma de movilidad como si fuese una plaga que hay que erradicar y de paso al usuario de este. Por otro lado, los estereotipos hollywoodenses y norteamericanos en general, a los que todos tenemos acceso, tienden a poner al motociclista como un rudo bárbaro, un vándalo, un vago, un renegado, un pandillero. Vaya, alguien sin ley, sin oficio ni beneficio y que generalmente está inmiscuido en cosas ilegales, es decir, traducido actualmente, como un probable o potencial delincuente. Nada más lejos de nuestra realidad. El motociclista es el mensajero, el repartidor, el cobrador, pero también el policía, el licenciado, el ingeniero, el médico o el maestro a quien encargamos la salud o enseñanza de nuestros hijos, pero no nos enteramos de ello hasta que en alguna ocasión lo vemos bajarse de su moto y quitarse el casco. El motociclista también es el padre, la madre, el hijo, la sobrina, la prima, el tío o incluso el abuelo de la familia. Pero no. Según muchas personas en nuestras sociedades, los motociclistas solo son locos que no saben manejar, que se van metiendo entre el tráfico, o posibles delincuentes que seguramente quieren asaltarlos, por lo que es mejor subir la ventanilla o abrazar bien el bolso para tratar de evitar que lo hagan. Para mala fortuna de los motociclistas, los robos a bordo de motocicletas en las ciudades se van incrementando conforme se va popularizando el uso de ellas, debido a su alta maniobrabilidad y mínimas dimensiones que la hacen ser tan buena opción de movilidad, lo cual ha derivado en algunas latitudes en legislaciones, reglamentaciones y prohibiciones absurdas en muchos casos, que terminan casi siempre como placebos en contra de la inseguridad, como la medida motivo de este video, que en mi México querido ha sido bautizada como #LeyChaleco, la cual consta de tratar de obligar al motociclista a vestirse con un chaleco de color brillante que lleve tatuado el número de reo. Quise decir de placa de su vehículo, y asimismo se coloque este número también en el casco que porte. Pero hagámonos estas preguntas. ¿Es culpa del motociclista la inseguridad? ¿Es culpa de la moto el que se use para delinquir? ¿Deben eliminarse, restringirse o violarse los derechos de las personas que usan la motocicleta diariamente para dar una falsa sensación de seguridad a la población? En México, por ejemplo, hasta el año 2019, según cifras de la industria, se calcula que hay poco más de 5 millones de motocicletas en circulación en todo el país. Y digo que se calcula debido a que el gobierno actualmente, y a pesar de las nuevas tecnologías, cuenta con un muy deficiente registro vehicular que impide tener registros oficiales confiables. Por otro lado,
Es obvio que ningún delincuente compra una moto para delinquir, sino que se la arrebata al patrimonio de una familia trabajadora. Entonces, de esos 5 millones han sido reportadas como robadas alrededor de 120,000 motocicletas tan solo en el 2018. Ahora, suponiendo que todas, absolutamente todas esas motos fueran usadas para cometer ilícitos a bordo de ellas, lo cual obviamente no es así, pues la mayoría se remarcan y revenden completas en el mercado negro o se desarman y venden en piezas. Bueno, tendríamos que 120,000 motocicletas robadas equivaldrían a 120,000 delincuentes. Ciertamente, una cifra alarmante al escucharla o leerla, pero ínfima si hablamos de que serían alrededor del 2% de todos los motociclistas que transitan por el país. Y recordemos que realmente es una cifra mucho menor a ese 2%, pues la mayoría de las motos robadas no se usan para cometer más ilícitos a bordo de ellas, sino más bien para vender sus piezas, como mencioné anteriormente. Partiendo de las cifras anteriores, replanteo la última pregunta que hice. ¿Deben eliminarse, restringirse o violarse los derechos de más del 98% de las personas que usan la motocicleta diariamente? Es decir, como 4.900.000 trabajadores y usuarios de motocicleta, y sin contar a los acompañantes habituales. Se debe hacer esto para dar una falsa sensación y expectativa de seguridad a una parte de la población. Porque la verdad es que con un chaleco no detienes el crecimiento de la inseguridad. Si sigues pensando que sí, deberías plantearte si tú estarías dispuesto a que se te obligara a vestir una prenda con tu número de identificación, con tal de que los motociclistas nos sintiéramos seguros, porque, a ver, es pleno siglo XXI. La agenda progresista vomita hasta el hartazgo desde hace algunos años y por todos los medios existentes, la equidad, la igualdad, la inclusión, la no discriminación, el respeto a los derechos de todos y cada uno de los individuos. Y resulta que sigues pensando en obligar a millones de personas con los mismos derechos que tú a vestirse con un número en la espalda, nada más para que tengas una falsa sensación de seguridad. Porque, seamos sinceros, lo único más que demostrado con la #LeyChaleco es que el chaleco no va a impedir que los delincuentes te asalten o atenten contra ti. Pero mientras tanto, tu miedo, tu odio o tu ignorancia hacen que no te importe intentar pasar por encima del derecho de los demás. Bajo esa tónica, ¿qué sigue después? ¿La prohibición de traer copilotos? ¿La prohibición de las motos? ¿La instalación de chips de identificación y rastreo personales? Si viviera Aldous Huxley, seguramente se sorprendería. Bueno, si aún con estas razones y cifras no ha quedado clara la violación de los derechos humanos de los motociclistas con tal de crear una falsa expectativa de seguridad que diga que se está haciendo algo contra la delincuencia, veamos un poco de historia al respecto. La idea tal cual de la iniciativa que obliga a que los motociclistas porten un casco y chaleco rotulados con el número de placa de su moto surge en la Alemania nazi de los 40... Quise decir en Colombia, y data de finales de los 90. Sin embargo, es hasta agosto del 2002 que surge como la famosa Ley 769 del 2002. Pero, ¿de dónde surge la idea? Para saber eso, me refiero a un texto titulado La Colombia de los 90, publicado por el Centro de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, basado en un seminario realizado en la Universidad de California que a la letra dice: 4 son los escenarios posibles para la Colombia de los años 90, de acuerdo con las discusiones realizadas en diciembre pasado en un seminario desarrollado en la Universidad de California, Estados Unidos, con la participación de académicos colombianos y norteamericanos. A. Una polarización extrema con tendencia hacia la guerra civil. B. Un continuismo conflictivo acompañado de soluciones intermedias. C. Una recomposición autoritaria de derecha y un aumento del poder militar. D. Una apertura democrática con mecanismos de incorporación de nuevas fuerzas políticas al juego electoral. Fin de la cita. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante. A finales de los 90, entre el narco, la guerrilla y políticas gubernamentales rebasadas por estos dos problemas, se agudiza el sicariato. Y adivinen cuál vehículo fue el preferido de los sicarios. Exacto.
Pero reiteradamente, vuelvo a preguntar aquí. ¿Es culpa de la moto el que se use para delinquir? ¿Deben eliminarse, restringirse o violarse los derechos de las personas que usan la motocicleta diariamente para dar una falsa sensación de seguridad a la población? Así como en su momento colombiano era igual a narco, la ya tan mentada y hollywoodense fama de los motociclistas como rudos rebeldes sin causa y tipos sin ley hizo que el estereotipo escalara a algo aún peor. Motociclista igual a sicario. O motociclista igual a delincuente. Aunque bien sabemos que no es así. Y que las autoridades de muchos países se escuden diciendo no se trata de estigmatizarlos sino de su propia seguridad. Entonces, la suma de un estado semifallido, más guerrillas, más narco, dio como resultado en los 90s la prohibición de llevar pasajero en una moto, también conocida como hashtag restricción del parrillero o hashtag prohibido parrillero, y posteriormente a la lamentada ley chaleco. Bien, hablamos de Colombia como la cuna de esta fallida medida, pero tan popular desde entonces para querer ser aplicada en otros países como Ecuador, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Argentina. Papito, estamos en manos de nadie. Porque si creen que con un chaleco, vuelvo a repetir, el acompañante, ahora también el que maneja, y con un casco, con los números, alguno que se dedica a robar va a dejar de robar. ¡Qué ilusos! ¡Qué idiotas! No lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer. Y realmente me hago mucha mala sangre por la Argentina. Venezuela, Perú, Chile y obviamente México. No quiero sonar conspiracionista, pero ¿notan un patrón latinoamericano? Porque en Europa también existe una medida similar, por ejemplo, en Francia. Pero es opcional traerlo puesto o guardadito. Y solo se solicita obligatoriamente cuando vas a hacer una reparación de tu vehículo en medio de una vía transitada. Ah, ya me estaba desviando. Iba a decir también que la ley chaleco siempre se propone bajo las mismas banderas. Es para combatir la inseguridad. Es por la seguridad de los motociclistas. Es para bajar los accidentes. Y la que más prefieren, funcionó en Colombia, pero ¿realmente funcionó pisotear los derechos ciudadanos de los motociclistas en Colombia tanto como dicen? Bueno, la obvia respuesta es que no. Si bien tras la implementación de la medida hubo una desincentivación para el sicariato, cabe hacer notar que no fue realmente gracias a esta medida, sino sobre todo al resto de políticas de ataque al crimen y a la violencia casi equiparables al nivel de un estado de sitio que el gobierno colombiano estaba obligado a tomar por la precaria situación de seguridad que vivían en esos momentos. Sin embargo, la verdad es que tras unos meses de su implementación, los delitos en moto volvieron a escalar, solo que algunos números emigraron de homicidios a hurto, lo que querría decir que al final las motos seguían siendo utilizadas para cometer ilícitos aún a pesar de la medida, pero en otra modalidad. Y desafortunadamente, en pleno 2019, aún a pesar de la medida, aún a pesar de los chalecos, el sicariato sigue operando exactamente igual. En primer lugar, no hemos visto que tenga ningún impacto significativo ni en la reducción de homicidios ni en la reducción de hurtos cometidos por esta modalidad. Los delincuentes lamentablemente se acoplan, mutan su accionar según lo que está ocurriendo, y lo que hemos visto es un incremento de atracos y de homicidios cometidos desde una motocicleta por una sola persona. Y una vez más, debo volver a preguntar. ¿Es culpa de la moto el que se use para delinquir? ¿Deben eliminarse, restringirse o violarse los derechos de las personas que usan la motocicleta diariamente de forma honesta y productiva para justificar que se está haciendo algo contra la delincuencia, aunque no funcione, y así dar una falsa sensación de seguridad a la población? Pues vuelvo a responder que no. Y lo afirmo tan categóricamente, pues en febrero del 2011, el entonces senador colombiano Manuel Virgües salió a declarar que, cito, a 8 años de implementada la ley, la inseguridad sigue igual y no bajó la accidentalidad. Se convirtió en un caos. Fin de la cita. Así de categóricas fueron también sus palabras. Y por si fuera poco, confirmó el ministro de Transporte colombiano, Andrés Uriel Gallego, en ese entonces que, cito nuevamente,
Actualmente el chaleco no se pide más debido a su inutilidad. Fin de la cita. Cabe mencionar también que dicha ley se ha modificado de diversas maneras en repetidas ocasiones, haciéndola cada vez más laxa por su poca eficacia, pero resistiéndose a abrogarla por completo en 2006, en 2010, en 2011, que fue cuando aceptaron que fracasó, y recientemente en 2018 y 2019, quedando actualmente como una medida de seguridad, entre comillas, ya no para la ciudadanía, sino solo para el motociclista, para que el chaleco sea usado únicamente durante las noches, ya sin rótulos, para generar una supuesta mejor visibilidad del piloto durante la conducción de la motocicleta en esos horarios, y, sobre todo, por los que llaman fleteros, mejor conocidos en Colombia también como motochorros. El Ministerio de Transportes y Tránsito ha sido claro sobre la regulación del porte de chaleco reflectivo para los conductores de vehículos tipo motocicleta, estableciéndolo en el horario de 6 de la tarde a 6 de la mañana para garantizar la visibilidad de los conductores que ejercen esta actividad de conducción en estos horarios. También ha sido claro el Ministerio, el tipo de chaleco no requiere que porte de manera detallada la placa en el mismo. No sé por qué me recuerda al impuesto sobre tenencia en México. Un impuesto temporal que supuestamente era solo para financiar los Juegos Olímpicos de 1968, pero duró 50 años y sigue operando bajo otras condiciones con tal de no perder aunque sea mínimamente ese recurso. ¿Sigues pensando que es una buena idea para combatir la delincuencia? Si sigues considerando que sí, insisto que a quien debería plantearse el usar un chaleco con número de identificación es a ti, con tal de que los motociclistas nos sintiéramos seguros de personas que piensan como tú. Ok. Quizá me pasé de la raya. ¿Quieres más razones de por qué no sirve esta medida? Esto fue algo de lo que agregó el senador Virgües en su momento. Se convirtió en un caos. Durante estos 8 años, los resultados son: no hubo uniformidad en el uso del chaleco, en climas cálidos se convirtió en una molestia por el excesivo calor, los motociclistas se quejan porque consideran que la placa impresa los estigmatiza como si fueran vacas marcadas. Se generó corrupción en los municipios, ya que había muchos intereses respecto a quienes fabricaban los chalecos. La accidentalidad continuó porque el problema de fondo es la falta de educación y la forma como hoy aquí en Colombia se expiden las licencias de conducción. Y con respecto a la inseguridad, todavía sigue. Por más que la policía mostraba videos grabados cuando se cometían ilícitos a bordo de una moto, dentro del proceso penal fue imposible judicializar a los delincuentes. ¿Te preguntas por qué? Por la sencilla razón de que cuando se analizaba la foto o el video, ¡oh sorpresa!, no coincidía el número de placa con el número del chaleco y con el número del casco. Todos eran falsos. Los delincuentes usan motos robadas, hurtadas, chalecos con números falsos, cascos con números falsos para despistar a las autoridades. Además, detrás de estas medidas puede haber intereses comerciales. En general, cuando se proponen, ya tienen listo el negocio de la fabricación de chalecos. Un argumento que doy siempre es: prohibamos el uso de celulares porque ¿cuántos delitos también se cometen con ellos? Fin de la cita. Y al respecto de la prohibición de llevar copiloto, el 9 de julio del 2019, hace apenas un mes prácticamente, en Cali, Colombia, dieron esta declaración. Bueno, hoy hacemos un anuncio importante a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación, después de un análisis cuidadoso de las cifras de lo que ha venido ocurriendo en Cali, tanto con los homicidios como con los atracos cometidos por personas a bordo de una motocicleta o por el parrillero hombre. Hemos tomado la decisión de no renovar este decreto, de no renovar la prohibición. ¿Crees que no escuchaste bien? Una polémica medida, la alcaldía de Cali decidió no renovar la restricción al parrillero hombre. Lorena. Así es, las autoridades afirman que no encuentran una relación entre el parrillero hombre y el aumento de delitos cometidos en motocicletas en la ciudad. Y así las cosas en Colombia. ¿Pero cómo? ¿Sigues moviendo la cabeza en desaprobación a lo que menciono en este video? Déjame platicarte un poco sobre lo que ha pasado en mi país y las veces que han querido imponernos estas medidas en los últimos 12 años. Mi bendito México. Abril del 2007. Ciudad de México. Armando Quintero Martínez, entonces titular de la que es hoy la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, antes Secretaría de Transporte y Vialidad, propone casco y chaleco rotulado para motociclistas, nos manifestamos con él, no pasó. Noviembre del 2008, Ciudad de México.
Los entonces diputados Humberto Morgan y Enrique Vargas proponen casco y chaleco rotulado para motociclistas. Nos manifestamos con ellos, no pasó. Enero de 2014, Jalisco. El gobierno del estado modifica sin aviso previo el reglamento de tránsito para instaurar la ley chaleco. Nos manifestamos en contra, buscan al dirigente local. Hay rumores entre los grupos de que este vende al movimiento y se instaura la medida parcialmente para motos menores de 250 centímetros cúbicos. La Comisión de Derechos Humanos hace una recomendación al gobierno del estado por ser una medida que violenta nuestros derechos, queda en el reglamento, pero de manera inactiva. Marzo de 2014, Morelos. Graco Ramírez, entonces gobernador del estado de Morelos, propone casco y chaleco rotulado para motociclistas. Nos manifestamos con él, no pasó. Junio de 2014, Colima. Votan a favor de la ley chaleco en el Congreso del Estado. Nos manifestamos con ellos, se organizaron foros informativos, no pasó. Noviembre del 2014, Guanajuato. Los entonces diputados de la Comisión de Seguridad del Estado, Aurelio Martínez Velázquez, Verónica García Barrios, Alejandro Kornhauser Obregón, José Javier Ayala y Beatriz Manrique proponen casco y chaleco rotulado para motociclistas. Nos manifestamos con ellos, no pasó. Marzo del 2015, Ciudad de México. El entonces diputado Jorge Gaviño Ambriz propone casco y chaleco rotulado para motociclistas. Nos manifestamos con él, dice que fue una malinterpretación de lo que dijo. Luego sale entonces el titular de lo que era la Secretaría de Seguridad Pública, Hiram Almeida, a apoyarlo. Lo pasamos a visitar también, no pasó la medida. Enero del 2016, Guanajuato. El entonces diputado Juan Carlos Muñoz Márquez propone casco y chaleco rotulado para motociclistas. Nos manifestamos con él, no pasó. Junio del 2016, Ciudad de México. El entonces diputado Jesús Armando López Velarde propone casco y chaleco rotulado para motociclistas. No pasó. Marzo del 2017, Veracruz. El entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares envía la propuesta de ley chaleco al Congreso del Estado. Nos manifestamos con ellos, no pasó. Junio del 2017, Puebla. El entonces diputado José Juan Espinosa propone casco y chaleco rotulado para motociclistas. Nos manifestamos con él, no pasó. Agosto del 2017, Ciudad de México. El entonces diputado Jesús Armando López Velarde, ahora junto con su homólogo Benjamín Medrano Quesada, proponen casco y chaleco rotulado para motociclistas. Nos manifestamos nuevamente con ellos, no pasó. Abril del 2018, Veracruz. Una diputada del Congreso del Estado trata de reactivar la propuesta enviada un año antes por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Nos manifestamos nuevamente. Recibimos un pronunciamiento a favor de los motociclistas por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado y nuevamente no vuelve a pasar la medida. Febrero-marzo del 2019, Jalisco. El nuevo gobierno del Estado decide reactivar la letra muerta del 2014 del Reglamento de Tránsito del Estado, aún a pesar de las recomendaciones hechas en su momento por la Comisión de Derechos Humanos. Nos manifestamos. A pesar del rechazo social, la medida entra en vigor como programa de gobierno contra la inseguridad, en marzo de este mismo año. Nos inconformamos nuevamente ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se vuelve a pronunciar a nuestro favor y a pesar de ello, el programa sigue vigente. A la publicación de este video, seguimos a la espera del desistimiento del gobierno por mantener activa la medida, pero siguen las mesas de negociación. Febrero-marzo del 2019, Ciudad de México. El diputado por el PRI en el Congreso de la Ciudad de México, Guillermo Lerdo de Tejada, al cierre de este video, es quien más recientemente ha hecho la propuesta de enchalecarnos. Ya lo visitamos, ya visitamos el Congreso, ya desecharon la medida en el Congreso, pero el señor sigue necio en que su propuesta no debe ser descartada, pues es lo mejor porque, según él, descubrió que fue un éxito en Colombia, que no trata de criminalizar al motociclista y por el contrario, es por nuestra propia seguridad. En fin, así las cosas en mi México querido al día de hoy. Pero, ¿cómo hemos logrado los motociclistas mexicanos evitar tantas veces y por todos lados que nos enchalequen? No hay otra forma. Organización, trabajo en equipo a nivel nacional, excelente comunicación, contrapropuestas lógicas y argumentos sólidos tales como los siguientes 6 preceptos básicos para desestimar la ley chaleco. Y no olviden que todo debe de ser por la vía del diálogo y la negociación política. Quien se enoja, pierde. Número 1.
Para empezar, toda motocicleta utilizada para delinquir primero fue arrancada del patrimonio de una familia trabajadora. Es decir, los motociclistas somos la primera víctima de la delincuencia y ninguna de estas medidas abona en nada a nuestra seguridad, sino por el contrario, nos ponen más en riesgo. 2. La medida no evita que nos roben la motocicleta. Además, atenta contra nuestra seguridad al ponernos aún más en riesgo, pues ahora no solo querrán robarnos la motocicleta, sino que también buscarán quitarnos el kit completo, como llegó a suceder con muchos ciudadanos colombianos, para cometer sus fechorías y, si tenemos la suerte de salir vivos de esto, después deberemos enfrentar cargos ante la justicia porque se cometieron ilícitos en nuestra moto con nuestro número de placa o, caso aparte, de repente llegarán a nuestro domicilio tirando la puerta para detenernos por algún delito que no cometimos gracias a la clonación de nuestro número de placa. Pues si clonan las láminas y documentaciones, ¿qué se puede esperar de un chalequito? 3. La medida viola nuestro derecho a no ser marcados, segregados, discriminados, estigmatizados, satanizados y nos señala como presuntos delincuentes por el simple hecho de manejar una motocicleta. Eliminación indebida de la presunción de inocencia se le llama también. 4. En pocas palabras, la hashtag Ley Chaleco es inoperante, ineficiente, probadamente ineficaz, ilegal, anticonstitucional en muchos países, violatoria de derechos humanos fundamentales, fascistoide y también atenta contra nuestro derecho a vestirnos como nos plazca, pues las prendas de vestir que usamos no son parte de la carrocería de la moto, como para que nos exijan rotularlas. 5. Ya mejor ni hablemos de la repercusión económica si es que alguien usa varias motos, pues deberá adquirir equipo específico, nada barato por cierto, para el dueño y los familiares, amigos o acompañantes habituales que lleguen a transportarse con él para poder utilizar cada una de ellas. Recordemos que el equipo de protección es prácticamente intransferible, debe de ser específico por tamaño, etcétera, etcétera. Ahora, al respecto de la prohibición de transportar copilotos, 6. Viola el derecho sobre el uso y goce de la propiedad privada al ser una medida que ha demostrado en los hechos que ha fracasado anteriormente y que desea ser impuesta de manera arbitraria por la autoridad en perjuicio incluso del ciudadano que la requiere para hacer valer su derecho a la movilidad o explotación del bien. Esto quiere decir que, si nuestras motos están fabricadas para transportar a 2 personas, tal como se demuestra con la factura de las mismas, y las compramos para poder transportarnos con otra persona sin afectar a terceros y dentro del marco legal aplicable, debemos nosotros, como dueños, usuarios y ciudadanos, pagar las consecuencias de la inseguridad y permitir que se nos retire y cancele nuestro derecho por el simple hecho de que nos roban y usan nuestros vehículos para delinquir. Me encantaría ver cómo tomarían eso los propietarios de camionetas de lujo y otros vehículos de 4 ruedas que se han usado para cometer delitos de alto impacto. Además, si se opta por el tema de prohibido circular con copilotos hombres, y un hombre gay quiere transportarse con su pareja, se estaría incurriendo nuevamente en discriminación y ahora hasta violencia de género. Además de que no existe una correlación directa entre que viajen 2 personas a bordo de una motocicleta y sean asaltantes, o que con esta medida, como ya se demostró en Cali, Colombia, disminuya la incidencia de robos usando la motocicleta como método de escape. Bueno, y como no se trata solo de estar en contra de la medida, sino también de aportar ideas viables, vaya, propuestas lógicas y probadas que muestren que no es necesaria la implementación de ocurrencias tales como la hashtag Ley Chaleco, tanto para combatir la inseguridad como para proteger la integridad de los motociclistas como usuarios vulnerables, aquí les dejo algunas de las propuestas que, como Comité de Motociclistas Organizados, también conocido como Comité Motor Nacional y Comité Motor CDMX en la Ciudad de México, hemos sugerido y llevado a cabo de la mano de varios representantes del gobierno mexicano. Número 1. Programa de reemplacamiento general de motos. Vaya, un borrón y cuenta nueva, idealmente gratuito o con un costo mínimo, además de la condonación de adeudos anteriores para poder tener un padrón confiable de las motocicletas que circulan legalmente en el país. Esto haría que salieran a la luz muchas de las motocicletas que actualmente se encuentran robadas y al servicio de la delincuencia. 2. Placas de circulación con chip, enlazadas a las oficinas de robo de vehículos y secretarías de seguridad, movilidad y o tránsito. Ya existen narcolectores subutilizados en muchas ciudades. De esta manera, sería mucho más fácil ubicar vehículos robados y proceder a su detención. 3. Placas de circulación diferenciadas. 4 tipos: particulares,
mercantiles, de capacidades diferentes y motos antiguas. 4. Licencias de motociclista para primo conductores. Idealmente diferenciadas por cilindrada al menos de dos tipos. Hasta 250 centímetros cúbicos o 21 caballos de fuerza y otra para las de mayor cilindrada y potencia. Y antes de que digas una licencia más, suponiendo que esto aún no existe en tu localidad, no olvides que es para aquellas personas que nunca han sacado una licencia y que las leyes no son retroactivas. Por lo que si tu licencia actualmente te sirve para conducir algún otro vehículo, además de la moto, o no tiene límite de cilindrada, seguirá siendo así. Recuerda que también se trata de salvar vidas, y limitar la cilindrada o potencia a un primo conductor evitará que gente que nunca ha manejado una moto termine accidentada tras sacarla de la agencia. 5. Declarar al motociclista en las leyes de movilidad como tercer usuario vulnerable de la vía y cambiar la pirámide de sustentabilidad en las mismas leyes por una pirámide de vulnerabilidad. Todo esto para que se priorice la destinación de recursos para el combate a la siniestralidad con base en el cuidado de la integridad de los usuarios vulnerables de la vía y no sobre la forma y medio de transporte en el que los usuarios ejercen su derecho a la movilidad. 6. Modificar la normatividad y proceso penal para que, de oficio, quien sea atrapado delinquiendo sobre una motocicleta reportada como robada, enfrente cargos y una pena mayor sin derecho a fianza, no solo por el ilícito que cometió usando la moto, sino también como autor material del robo de la motocicleta en la que circulaba sin tener que mediar ninguna otra denuncia por parte del propietario legal de la motocicleta. 7. Solicitar que las motocicletas salgan emplacadas desde las agencias y con el registro de la placa ligado al número de serie de la motocicleta mientras ésta sigue en circulación. De esta forma, invariablemente sería más difícil que se comercializaran en el mercado negro, además de que nos ayudaría a tener un mejor control sobre la historia de la moto. Después de todo lo aquí presentado, lo siguiente queda de manifiesto. Antes de proponer o opinar con desconocimiento de causa, o tratar de legislar desde el miedo, el odio o la ignorancia, sería bueno acercarse a los perjudicados, especialistas en todos los campos, para informarse adecuadamente. ¿No lo crees así? ¿Cómo ves? Me imagino que si ya llegaste hasta aquí, ahora entiendes mejor la frase al inicio del video y cambió tu panorama sobre esta propuesta que llamamos #LeyChaleco. Y que conste que no abordé prácticamente nada sobre el tema de los intereses ocultos tras la medida, porque de esos también hay. Quizá platiquemos al respecto, pero en otro video. Déjame en los comentarios si te gustaría saber sobre ellos, pero por ahora me despido, no sin antes agradecer tu tiempo y ganas de enterarte sobre todo esto, que a todos debe preocuparnos e interesarnos, además de informarte que, si quieres saber un poco más, al final de la descripción del video, dejo todos los enlaces a las fuentes que sustentan todo lo que dije aquí. Y que en el próximo video te platicaré sobre la motocicleta como, quizás, la mejor alternativa de movilidad del futuro próximo. No olvides suscribirte al canal y dar clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones conforme vaya subiendo videos nuevos. Mi nombre es Sensei Lira y desde hace muchos años, para mí, es un honor, un orgullo, un gusto y sobre todo un placer ser motociclista.